En esta tercera parte de la publicación sobre la división de trabajo se va a describir sobre la teoría del gen egoísta y también sobre los conflictos en las sociedades que tienen mucho que ver con esas teorías. Muchas gracias. El gen egoísta. Es importante esta parte, ¿no? El año 1976, el zoólogo Richard Dawkins, no es biólogo, sino zoólogo, pero muy versado en biología también, escribió un libro, ¿no? El gen egoísta. ¿Qué trata de demostrar? Bueno, lo he leído, es bien amplio, no soy biólogo, pero en fin, hay muchas, está muy claro el libro. Trata de demostrar que los genes, ¿no? De los animales, las personas, ¿no? Eh, Tratan de reproducirse, mantenerse, sobrevivir, entonces a expensas del resto, ¿no? A un gen, digamos, rival lo trataría de eliminar, ¿no? Y trataría de persistir él, ¿no? Y eso se refleja en la naturaleza, en el comportamiento de los animales, ¿no? Se sabe, ¿no? Los animales luchan por sobrevivir, hay una guerra permanente entre ellos, se alimentan unos a otros, ¿no? Y hay toda una mecánica de supervivencia, ¿no? En un ambiente ecológico. La naturaleza se porta así. El hombre es parte de la naturaleza, el hombre es parte de la biología, no puede escaparse a eso. Normalmente somos egoístas, normalmente queremos sobrevivir nosotros en primer lugar, luego nuestros seres más cercanos, de repente nuestros hijos, nuestros padres, luego las personas más similares a nosotros, ¿no? Nuestra propia raza, nuestro pueblo. Entonces, y si vemos a otra persona, otro ser que no tiene mucho en común con nosotros, sencillamente lo ignoramos o sencillamente, a menos que nos convenga ser altruistas, ¿no? El hombre es altruista por conveniencia, pero es por naturaleza egoísta, igual que los animales. Esas son las reglas en las que estamos nosotros sometidos y bajo esas reglas, entonces, ¿en qué momento podemos ser altruistas? ¿En qué momento podemos ser cooperativos? Cuando vemos que nos conviene, ¿no? Así como una manada, por ejemplo, ¿no? De animales, ¿no? Se organizan con un jefe y, digamos, para poder alimentarse juntos y poder salvaguardarse de los depredadores, ¿no? Igual, el hombre es igual, ¿no? Entonces, al igual que hay una lucha acérrima por sobrevivir en los animales, ¿no? El hombre también produce, efectúa luchas por, digamos, por sobrevivir a su sociedad, a sus, ¿no? A su etnia, ¿no? A sus seres queridos, lo que fuera, a su organización, a su país, a su nación, contra otros enemigos que están atentando contra ellos o están, digamos, en conflicto por algún territorio, etcétera, ¿no? Inclusive culturalmente, ¿no? O sea, la cultura que hereda cada uno trata de preservarlo y no puede, y no acepta una cultura extraña que le imponga cosas que no cree, ¿no? En la otra sociedad. Entonces, ese es el conflicto, eso explica mucho los conflictos, ¿no? Es parte de la supervivencia humana, ¿no? Y que son superados por la cultura misma, ¿no? Cuando ya, digamos, se llega a un punto de equilibrio en la cual se ponen de acuerdo, digamos, las sociedades en conflicto, entonces ahí ya se llega a cierta estabilidad, ¿no? Pero de por sí siempre el hombre va a tratar de luchar por mantenerse y, digamos, destruir a sus rivales. La teoría del gen egoísta nos muestra que los seres, digamos, animales, incluido el hombre, están en permanente lucha, ¿no? Por preservar los genes, aparentemente quieren preservarse y destruir al resto, ¿no? Entonces hay una rivalidad en la naturaleza y también se refleja en el hombre, ¿no? El hombre, las distintas sociedades que ha ido formando en la Tierra, digamos, compiten por recursos, ¿no? Tratan de imponer su cultura, ¿no? Tratan de mejorar, digamos, su situación a costa de los demás, ¿no? Entonces eso explica mucho los conflictos que hay en el mundo. Veamos ahora este caso, ¿no? Luego de un conflicto bélico, por ejemplo, una sociedad puede terminar dominando a la otra. Digamos, el Imperio Romano, por medio de las armas, domina
al pueblo judío, al pueblo de Israel, por ejemplo, ¿no? En la historia. En este caso, ¿qué ocurre con la división de trabajo? Se va a mantener, pero bajo cierto sesgo, ¿no? O sea, en general, la división de trabajo, todos los pobladores, tanto de la sociedad dominante como de la dominada, van a, digamos, a participar en la producción, ¿no? De ese imperio, pero al momento de, digamos, de gozar de los bienes producidos, la desventaja está para la sociedad dominada, porque ellos van a tener que retribuir o con impuestos a la sociedad dominante. Entonces, prácticamente no reciben el íntegro de lo que han producido, sino ya en una parte menor, en una situación desfavorable que, si se hace permanente, va a generar descontento en la población dominada. Y la población dominante lógicamente va a gozar de un buen bienestar a costa de eso, ¿no? Mientras pueda mantener en esa situación de dominio, ¿no? Eso se produce en la historia, ¿no? Y se puede reflejar, quizás no siempre entre una nación contra otra, puede ser dentro de una propia nación, un grupo contra otra, una etnia contra otra, etcétera, ¿no? Pero en ese tipo de relaciones se tergiversa el modelo igualitario que nosotros suponemos que ha habido en la prehistoria, por ejemplo, en cuanto a la división de trabajo, ¿no? En la cual todos participan y al final todos gozan también íntegramente de los beneficios que se obtienen con la división de trabajo. A lo largo de miles de años de historia ha habido muchos conflictos en el planeta, ¿no? O sea, las naciones, cada uno están unificadas internamente por la raza, por la religión, por la historia, pero contra otra nación que tiene una raza, religión, historia diferente, hay una rivalidad. Entonces, eso siempre se ha producido, incluso ahora, ¿no? O sea, no nos extraña, por ejemplo, los conflictos étnicos que hubo en Bosnia, Sarajevo, o también, por ejemplo, en el África, ¿no? Recientemente. Entonces, esas son las reglas en las cuales muchas veces las sociedades tienen unas diferencias a veces fuertes, ¿no? Bueno, vemos que nuestra sociedad, en nuestros países, ¿no? Distintas culturas, muchas veces entran en conflicto, ¿no? Por territorios, por ejemplo, lo más usual, y finalmente llegan a un acuerdo de paz, ¿no? Puede ser por la rendición de una sociedad sobre otra, pero llega a un acuerdo que, bueno, le ceden un territorio, etcétera, ¿no? Puede haber acuerdos internacionales, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, si la cultura o el país de Japón, por ejemplo, permita ya la participación, las relaciones con países de Occidente, ¿no? Por ejemplo. O por ejemplo un acuerdo ya de una independencia de algún país que ha estado luchando, ¿no? En Latinoamérica contra el dominio español. Entonces esos acuerdos ya, digamos, muchas veces tienen el apoyo internacional y logran ya una paz y una convivencia, ¿no? Y se va definiendo los mapas del mundo, ¿no? Y va llevando a una situación estable, ¿no? De convivencia. Entonces, no siempre los conflictos bélicos son permanentes porque sirve un desgaste con muchas pérdidas de vida, ¿no? Entonces siempre, bueno, normalmente llegan a un acuerdo, entonces y ahí ya se va definiendo prácticamente un perfil del mundo. Este es el fin de la parte 3 de esta publicación sobre la división de trabajo. Les invito a ver la parte 4, que prácticamente ya es la parte final, que describe las culturas en las sociedades humanas y cómo éstas van evolucionando y cómo permiten una unión, que todo sea prácticamente como una globalización internacional. Muchas gracias.